Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 11 de diciembre, con el tema diagnóstico de malaria, a cargo del biólogo Carlos Bartra More, especialista en biología molecular, jefe del Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria del Instituto Nacional de Salud, INS del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Biólogo Carlos Bartra, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí también estar acá y principalmente en esta conferencia que va a ayudar a fortalecer el nivel básico, que es donde tenemos muchos problemas, ¿no? A nivel nacional y bueno, y también internacional, ¿no? El tema que me toca exponer hoy día es el diagnóstico de malaria y hablemos un poquito de, de la malaria, ¿no? No quiere correr la diapositiva. El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal, principalmente por algunas especies que están en el mundo, ¿no? Una de ellas principalmente es el Plasmodium falciparum, que ocasiona muchas muertes en el mundo, ¿no? Esta es una enfermedad transmitida por un protozoario, ¿no? Del género Plasmodium y es transmitida por la picadura de un mosquito hembra infectado de anófeles, ¿no? Es una enfermedad prevenible y curable, ¿no? Es lo importante, ¿no? Que se caracteriza por paroxismos febriles, anemias y esplenomegalias, ¿no? Se calcula que en el 2017 hubo 219 millones de casos de malaria en 90 países y se estima que también que más de 2.400 millones de personas están en riesgo de adquirir esta enfermedad. Hasta hace poco nosotros hablábamos mucho de cuatro especies que ocasionaban esta enfermedad, ¿no? Plasmodium falciparum, caracterizado por ser uno de los más agresivos, Vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, y a esto se le ha sumado ahora Plasmodium knowlesi, ¿no? Que también se podía catalogar como una enfermedad zoonótica, porque es una malaria que es propiamente de los simios y que también es transmitida a los seres humanos, ¿no? Los síntomas son principalmente fiebre, ¿no? Escalofríos, dolor de cabeza y decaimiento general, ¿no? El paciente se siente muy mal, débil, ¿no? En cuestión de malaria en el mundo, nosotros, si bien es cierto, el año pasado terminamos con casi 45.000 casos de malaria en el país y vemos que, por ejemplo, hay muchos países acá en América, por ejemplo, Brasil, Venezuela, Guyana, que tienen muchos casos de malaria. Si nosotros nos comparamos con las otras regiones del mundo, por ejemplo, ahí pueden ver el círculo más grande con un 99.7% de casos de falciparum en esa región es el África, y nosotros seríamos el último círculo que está ahí a la mano derecha, el AMR, que es América, en el cual nosotros tenemos, en comparación a otros continentes, una cantidad mínima, ¿no? Por así decirlo. Eh, otra cosa importante que se puede ver en esa diapositiva es que, por ejemplo, en el África, la principal especie que causa este problema de la malaria es Plasmodium falciparum, y sin embargo, acá en América, en general en toda América, se encuentra principalmente Plasmodium vivax, ¿no? También tenemos Plasmodium falciparum, está en una proporción más o menos de 75 a 25%, ¿no? 75 para falciparum, 25 para vivax, ¿no? Y bueno, hay todo un plan para eliminar la malaria, ¿no? Que se llama Plan Malaria Cero. Y bueno, esta es la distribución de la malaria en el Perú, ¿no? Como le decimos, la principal malaria acá en América y acá en Perú también es Plasmodium vivax, que se distribuye en muchos departamentos del Perú, principalmente Loreto, San Martín. Ahora hemos tenido algunos brotes por Tumbes, Amazonas, algunos casos también importados
por migrantes de otros países, ¿no? Que vienen con la enfermedad bueno, reactivan estos focos en diferentes zonas de nuestro país, ¿no? Y que también es un problema porque hay muchos lugares, por ejemplo, Tumbes estuvo a punto de ser declarado libre de malaria, pero los migrantes han reactivado este problema y bueno, fue una meta que no se logró cumplir, principalmente por eso. Y obviamente se imaginarán que con el tiempo este personal de salud fue perdiendo las capacidades, ¿no? Porque al no enfrentarse en un día a día a este problema, fueron perdiendo entrenamiento y la capacidad de poder diagnosticar al parásito y esta enfermedad, ¿no? Eh, Plasmodium falciparum es prácticamente el 95% de malaria falciparum se encuentra en el departamento de Loreto, ¿no? Salvo ahora que en este año hemos tenido un brote también en el departamento de Amazonas, ¿no? En el cual seguramente algún migrante, no necesariamente de otros países, sino del departamento de Loreto pasó al Amazonas y se reactivó este problema, ¿no? Nosotros tenemos un programa o existe un programa mundial sobre el paludismo que es liderado por la Organización Mundial de la Salud y que se basa en la estrategia técnica mundial contra la malaria, que es un plan desde 2016 al 2030 y fue adoptado en la Asamblea Mundial de la Salud en el 2015, en el cual se plantean metas ambiciosas, ¿no? Muy grandes, pero que son alcanzables realmente, ¿no? Por ejemplo, reducir la malaria en un 90% en el mundo, ¿no? Reducir la tasa de mortalidad también en un 90% y eliminar la malaria o el paludismo en 35 países, ¿no? Son metas muy importantes, entre ellas también está prevenir el restablecimiento de la malaria en zonas en las cuales ya había sido eliminado, ¿no? Eh, entonces, vamos a continuar. Esto es el ciclo de vida de un plasmodium, ¿no? Como todo ciclo de vida, puedes iniciarlo por cualquier parte, pero empecemos, por ejemplo, desde la parte inferior, en el medio, donde el mosquito pica, ¿no? El mosquito anófeles pica a un paciente que tiene malaria, en el cual ingiere los gametocitos, que es la forma infectante para el vector, ¿no? Ingiere los gametocitos y estos se desarrollan ya dentro del vector, dentro de este mosquito, donde se genera el macrogametocito, el microgametocito, donde se empieza a hacer la reproducción sexual del parásito dentro de este dentro de este vector, ¿no? Se forma el oquineto y finalmente el oquineto atraviesa las paredes del estómago del vector y llega a la lámina basal y se forma un oquiste. Este oquiste va a madurar y va a liberar una gran cantidad de esporozoitos que van a invadir todo el cuerpo del zancudo y finalmente van a migrar a las glándulas salivales, ¿no? Donde ya en las glándulas salivales ya puede este mosquito transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, este mosquito va y pica a otra persona y le inyecta los esporozoitos. Estos esporozoitos van a migrar por todo el torrente sanguíneo, el torrente linfático del paciente, ¿no? Y finalmente se van a llegar y se van a alojar en células hepáticas, donde se va a formar el, el esquizonte. Este esquizonte va a madurar y va a destruir la membrana de estas células hepáticas y va a liberar una gran cantidad de trofosoditos jóvenes o trofosoditos inmaduros que ya migran al torrente sanguíneo y empiezan a hacer el ciclo eritrocítico, ¿no? Donde van a pasar diferentes estadios, desde un trofosodito joven, mediano, adulto, formar esquizontes presegmentados, segmentado, formar los gametocitos, que son la fase infectante. ¿No? Nosotros, conociendo bien este ciclo biológico, podemos tomar muchas estrategias en la lucha contra la malaria. Por ejemplo, nosotros se sabe que el ciclo hepático o exoeritrocítico dura de 8 a 15 días,
El ciclo eritrocítico dura de 2 a 3 días, dependiendo de la especie, esto es muy variable. Eh, la aparición de los gametocitos demoran de 10 a 12 días, ¿no? Y recordemos que la forma infectante son los gametocitos. Uno puede tener malaria y puede estar circulando en sangre, pero si no tenemos gametocitos, no habría mayor problema o el mosquito no se podría infectar, ¿no? La fase esporozoítica se demora de 10 a 14 días, o sea, no es que el zancudo venga y pique a un paciente infectado y después al día siguiente o a las horas vaya y pique a otro y le va a transmitir la enfermedad. No, no es así. Tiene que darse todo este ciclo esporozogónico y se tiene que desarrollar el parásito dentro de él, ¿no? Para recién poder transmitir la enfermedad. Eh, en el hígado tenemos una especie que se llama Plasmodium vivax, que tiene una característica muy importante, ¿no? Tiene un estadio que se llama estadio durmiente o hipnozoito, en el cual se queda alojado ahí en el hígado y puede durar muchos años, y un paciente puede estar, una persona puede hacer su vida normal y no tener la enfermedad hasta que este minozoito despierte y le cause el problema, ¿no? Le cause la enfermedad. Este inozoito también es muy importante en lo que es el tratamiento, porque un tratamiento que no es personalizado, no es adecuado para un paciente en relación a su talla, bueno, mejor dicho, a su peso, disculpen, a su peso, el medicamento o la cantidad de drogas que tenemos en sangre no va a ser suficiente para llegar a tejido, ¿no? Y si bien es cierto, podemos eliminar todos los estadios sanguíneos, no mataríamos al ignosoito si es que la cantidad de droga en sangre no es suficiente para invadir estos tejidos, ¿no? Eso es muy importante y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos con Plasmodium vivax y es el problema grande que tiene en general toda la región, ¿no? Otra característica de estos Plasmodium en este siglo biológico que se puede ver es el secuestro parasitario, ¿no? Plasmodium falciparum tiene una característica que los estadios desarrollados del parásito, ¿no? Valga decir, estadios medianos, adultos, esquizontes, son secuestrados, ¿no? Se quedan adheridos a las paredes internas de los vasos sanguíneos profundos, ¿no? Donde no pasan al torrente sanguíneo y no son fácilmente observados, ¿no? Entonces, los estadios que sí logran verse son los trofozoitos jóvenes, los famosos anillos, y los gametocitos que ya están desarrollados, ¿no? Porque o sea, los gametocitos fase 5, porque los gametocitos fase 1, 2, 3, 4 también invaden la médula ósea, es donde se desarrollan principalmente, y también el vaso, ¿no? Entonces ellos están ahí secuestrados hasta que se desarrollan y ya invaden el torrente sanguíneo y ahí recién el mosquito puede infectarse. Otro problema y otra especie importante también de la malaria es el Plasmodium malariae, ¿no? Que tiene una característica, ¿no? Es una característica muy importante que tiene la capacidad de tener o dar infecciones submicroscópicas. Eso quiere decir que hay parásitos circulando en sangre, pero en una cantidad tan pequeña que a través del diagnóstico microscópico, o la gota gruesa, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, no se podrían detectar, ¿no? Y estos parásitos pueden estar circulando en sangre, hay reportes que dicen hasta por 20 años, e incluso otros que puedes tener tu parásito por ahí circulando toda la vida y no darte cuenta, ¿no? Salvo que otra vez se reactive la enfermedad y aumente la carga parasitaria, ¿no? En cuanto al vector, nosotros tenemos principalmente, eh, eh, bueno, ya saben que el vector es anófeles, ¿no? Aquí hay más de 400 especies de anófeles, pero de 30 a 40 especies son los que responsables de transmitir esta enfermedad, ¿no? Los principales vectores que tenemos acá en el país, ¿no? Es Anopheles pseudopuntipenis, Albimanus, Darlingi, Benarroqui, entre otros, ¿no? Calderoni, que están ubicados en diferentes regiones, ¿no? De nuestro país y que tienen también ciertas características, ¿no? Que algunos son más competentes
que otros en la transmisión de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos pueden venir muchos anófeles, picarte, infectarse con malaria, pero el tener la capacidad de ir y picar a otro y hacer y transmitirle la enfermedad, a eso se le llama competencia, que el vector sea bueno, ¿no? Para transmitir la enfermedad, ¿no? Algunos son más importantes que otros para transmitir una u otra especie, ¿no? Este de aquí es una cartilla informativa que la pueden encontrar en la página web del INS también o en esa dirección que aparece ahí abajo, en el cual te dice, es una cartilla que elaboramos en el instituto, te dice los pasos necesarios, ¿no? Para hacer una toma de muestra, una coloración, una lectura microscópica y a poder finalmente terminar con el diagnóstico, ¿no? Principalmente, bueno, estos son cosas básicas, ¿no? Porque es para el nivel básico de atención. Cómo se hace la toma de muestra, ¿no? Se desinfecta el dedo con alcohol al 70%, se selecciona el dedo medio, anular, ¿no? Y se hace la toma de muestra, ¿no? Ahí está la manera adecuada y la cantidad adecuada de sangre que se toma para hacer una buena gota gruesa y un buen extendido, ¿no? En muchas regiones, por ejemplo, es más, ni siquiera se dan el trabajo de colorear el extendido porque dicen, no sabes qué, no tenemos colorante, no tenemos esto, pero el extendido es muy importante también en el diagnóstico porque nos va a ayudar a diferenciar entre especies, ¿no? Hay casos en el cual una especie se parece mucho a la otra y causa mucha confusión y para eso se necesita realmente el extendido para hacer esa diferenciación morfológica, ¿no? Es la forma adecuada, esta es la forma adecuada de hacer la gota gruesa, ¿no? Tiene un diámetro de 1 centímetro, se hace con movimientos circulares, ¿no? Del centro hacia el extremo y se termina nuevamente en el extremo. Y esta es la manera o la técnica correcta de hacer un buen extendido, ¿no? Se retrocede la lámina, dejas que la sangre se extienda, no por completo, sino hasta así, tal cual aparece en el gráfico, y finalmente se extiende, ¿no? En un ángulo de 45 grados y se hace una buena cola, cuerpo, cabeza, cuerpo y cola, que son las partes de este extendido, ¿no? Finalmente se deja que la muestra seque y se rotula con lápiz el código del establecimiento de salud, el código del paciente, ¿no? Dependiendo del cuaderno de febriles y la fecha en realidad. Eso es lo único que se lleva en esta lámina de gota gruesa. Y la gota gruesa, la coloración se hace con el colorante Yensa, ¿no? Muchos establecimientos de salud, principalmente en zonas no endémicas, no cuentan con este colorante, ¿no? Pero bueno, acá le vamos a dar, como quien dice, la receta de cómo es que se hace este colorante Yensa. Ahí en esa fotos pueden ver ustedes un esquizonte de Plasmodium vivax y un gametocito de Plasmodium falciparum, ¿no? Eso es cuando tenemos una buena coloración, un buen colorante. Para eso necesitamos obviamente insumos de calidad, ¿no? Y bueno, esta es la fórmula para los establecimientos de salud que no tengan cómo preparar esto, ¿no? Se prepara con solución Jensen polvo 0,75 gramos, alcohol metílico sin acetona 65 ml y glicerina químicamente pura 35 ml, ¿no? Esta es la cantidad suficiente como para preparar 100 mililitros de solución Jensa madre, ¿no? Con esta solución Jensa madre nosotros no vamos a colorear, lo que vamos a hacer es dejar que madure y tomar una pequeña alicuota, se dice, ¿no? Un pequeño volumen y disolverlo para recién ahí con eso hacer la coloración, ¿no? Ese es cómo se prepara el colorante Yensa, los pasos, ¿no? Bueno, finalmente la muestra cuando termina de secar, se fija el extendido, solamente el extendido, se sumergiéndolo en metanol, ¿no? Con esto vamos a impedir que el colorante Yensa haga una de sus funciones más importantes que tiene, que es deshemoglobinizar, ¿no? Al nosotros fijar el extendido, vamos a evitar que cuando se coloree esa muestra, el colorante Yensa rompa los eritrocitos, ¿no? Porque lo que queremos ver en el extendido principalmente es el parásito dentro del eritrocito, ¿no? Ver cómo está ubicado, qué forma tiene, si es que se forma alguna granulación, si es que deforma al eritrocito, muchas características que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no?
pero es por eso importante fijar el extendido, ¿no? La solución de trabajo, ya una vez que el colorante Yensa ha madurado, ya tiene más de dos semanas de maduración, se prepara con buffer. El buffer, el pH ideal para la coloración Yensa y en el diagnóstico de malaria, el pH ideal es de 7.2 en general, ¿no? En el cual se hace una dilución del 10%, ¿no? Del colorante Yensa madre en esta solución amortiguadora, ¿no? Y con esa solución recién, que es la solución de trabajo, nosotros podemos colorear nuestras láminas, ¿no? Este de aquí es un tablero de coloración invertida, porque bueno, ustedes comprenderán que los que ya sabemos alguito, los que ya saben algo de malaria, es realmente muy difícil reconocer al parásito si no tienes el entrenamiento adecuado, ¿no? Toma una gran cantidad de formas y entre ellas el precipitado del colorante nos genera muchas confusiones. Entonces se diseñó este tipo de coloración que es la coloración invertida, en el cual lo que se busca es ver que el precipitado precisamente haga eso, precipite, ¿no? En la parte baja y la lámina y la muestra estén boca abajo, por así decirlo, ¿no? Y evitar que mayor cantidad de precipitado caiga en la muestra, ¿no? Después de 10 minutos de coloración se hace un lavado, ¿no? Con agua destilada o también puede ser en buffer, ¿no? Y se espera secar y se hace el diagnóstico microscópico, ¿no? Se deja secando la lámina en un tablero de secado y se hace la lectura microscópica. Ahora voy a explicarles un poquito de la morfología del plasmodium en general, ¿no? Por ejemplo, hay muchas características que ya hemos ido hablando, ¿no? Por ejemplo, Plasmodium falciparum, que es uno de los más agresivos en el mundo, su periodo de incubación es de 7 a 15 días, o sea, es mucho más rápido si comparan con las otras especies. No presenta recaídas, no presenta hipnozoitos y tiene una longevidad de hasta un año. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros como personal de salud hacemos un buen diagnóstico de Plasmodium falciparum y damos un tratamiento adecuado, es fácil eliminar las formas sanguíneas. Entonces, esta especie solamente presenta estadios circulantes en sangre, ¿no? O adheridos en los vasos sanguíneos. A diferencia de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que presentan hipnozoitos, ¿no? Que presentan obviamente recaídas. Es lo que les estaba comentando hace un momento, que si ustedes no le dan la cantidad adecuada, la dosis indicada a ese paciente, nosotros podemos eliminar todos los parásitos que hay en sangre, viene el paciente para su control y está negativo. Uno puede decir, ya se curó, pero después de un año, después de más de meses, otra vez tiene malaria, precisamente porque no se logró ese objetivo que era que la droga, el medicamento llegue a tejidos, ¿no? Y bueno, y Plasmodium malaria, que es un poco sí más lento, y también, como les decía, hay casos en el que Plasmodium malaria tiene cantidades submicroscópicas tan pequeñas que no causan malestar en el paciente. Entonces, no causa malestar y tampoco son diagnosticables, ¿no? Entonces, cuando el paciente baja a que le hagan un control o algo, no lo van a ver el parásito porque tiene muy pocos parásitos circulando en sangre, ¿no? Bueno, acá están algunas de las características ya de cada uno de los estadios de los Plasmodium, de los 4 más importantes principalmente, ¿no? Pero, ¿qué les puedo decir en general para resumir? Porque esto es algo largo. Los trofozoitos jóvenes o los anillos de Plasmodium falciparum, por lo general son los únicos que están circulando en sangre. Los trofozoitos jóvenes y los gametocitos que ya lograron su maduración, que ya están en una fase 5, es lo único que logras diagnosticar. Entonces, por ese sentido, el diagnóstico es fácil porque uno ve anillos bien definidos, ¿no? Con un citoplasma bien hecho, un núcleo bien determinado, y solamente ves ese estadio, ese es un Plasmodium falciparum, ¿no? Plasmodium vivax es el que genera mayores problemas, ¿no? Principalmente acá en nuestro país y también si le digo que tiene 50 formas diferentes, poco, ¿no?
porque adquiere diferentes formas este parásito. Los trofozoitos jóvenes de Plasmodium vivax principalmente son irregulares, ameboides, y presentan un núcleo de cromatina, son muy fragmentados, su citoplasma está partido en muchos pedacitos, por así decirlo, ¿no? Plasmodium ovale también es irregular. El Plasmodium ovale es como quien dice un primo de Plasmodium vivax. La diferencia es que el parásito es mucho más grande, es fragmentado también, pero no tanto como Plasmodium vivax y es más compacto. O sea, es como si hubiera ido al gimnasio ese parásito, es medio gordito, medio fuertecito, ¿no? Más grueso. Plasmodium malariae, a diferencia de los demás, ellos sí son muy compactos y es la única especie que en el estadio joven presenta pigmento, ¿no? Los trofozoitos medianos, bueno, para el caso de Plasmodium falciparum son muy parecidos a los trofozoitos jóvenes, solo que son un poquito más grandes. Para Plasmodium vivax, sí, ya uno empieza a ver el pigmento malárico, ¿no? O la hemozoína, ¿no? Para Plasmodium ovale también es muy parecido y para Plasmodium malariae son redondos, con una cromatina central, son más fuertes, ¿no? Los trofozoitos adultos se caracterizan porque ya no se observa la vacuola que es una parte de este parásito, ya no se observa, entonces se ve como un círculo muy compacto en el cual se observa el núcleo y el citoplasma, ¿no? Principalmente. Eso es para todos los estadios, ¿no? Son muy parecidos, todos son compactos y pequeños, o sea, el trofozoito mediano se empieza a agrandar, a crecer mucho, pero después con el tiempo empieza a compactarse mucho, ¿no? Después de este estadio adulto se empiezan a formar los esquizontes, que la literatura te dice, ¿no? Por ejemplo, para Plasmodium falciparum, que los esquizontes son de 12 a 32, para Vivax de 12 a 24, y malaria de 4 a 12, o vale de 4 a 12, disculpen, malaria de seis a 12. Pero no necesariamente vamos a encontrar esa cantidad de merozoitos, ¿no? Que son eh, los, los hijos, por así decirlo, de este parásito, ¿no? Porque empieza a dividir, a hacer una división celular en el cual su núcleo se divide, todas sus partes, y de un parásito, lo que había un parásito se divide en dos, en cuatro, en ocho, y así va subiendo, ¿no? Pero en la realidad, cuando uno hace el diagnóstico, no necesariamente tiene que encontrar un esquizonte de 32 para recién decir, ¿sabes qué? Es falcíparo. No, o sea, puedes encontrar un esquizonte de dos merozoitos, cuatro merozoitos, ¿no? Etc. Los gametocitos, sí, para Plasmodium falciparum es una de las formas que logra verse, ¿no? Principalmente los trofozoitos jóvenes y y los gametocitos. El gametocito de falciparum principalmente tiene una forma peculiar de plátano, de media luna, ¿no? En cambio de Vivax sí son muy grandes, ¿no? Son redondos, grandes, con núcleo grande, al igual que para las otras especies, ¿no? Para Ovale, Malaria. Eh, en el frotis, el Plasmodium falciparum no altera la forma de los eritrocitos. Entonces, cuando nosotros vemos el extendido o el frotis, vemos el eritrocito de su forma normal y no se ven mayores deformidades. En cambio, Plasmodium vivax ovale, sí los deforman, ¿no? Porque tienen preferencias por eritrocitos jóvenes, ¿no? A diferencia de Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae, ¿no? Eh, las formas del glóbulo rojo pues son redondos, como Plasmodium falciparum no lo deforma. Ovale, para Vivax es redondo también, pero más grande, distorsionado. Y para Ovale, y es de ahí de donde sale su nombre, es ovalado, ¿no? ¿No? Los deforma de una manera ovalada principalmente. Hay muchas granulaciones que presentan cada una de estas especies, ¿no? Principalmente Plasmodium falciparum presenta las granulaciones de Mauner, Vivax y Ovale presentan las granulaciones de Schaffner, y en la coloración Yensa, Plasmodium malariae no presenta granulaciones, pero sí en la coloración de Seaman, ¿no? Que ya lo vamos a ver en otra ocasión seguramente, ¿no? Estos son los estadios, un gráfico de los estadios de Plasmodium falciparum. Como ustedes pueden ver, hay parásitos en formas de coma, de anillos,
Una de las características de Plasmodium falciparum es que presentan doble cromatina, ¿no? A veces doble citoplasma, ¿no? Un trofozoito mediano es muy parecido al joven, solamente que es un poquito más grande y ya presenta pigmento malárico, ¿no? Lo adulto, al igual que todas las especies, son redondos, compactos, ¿no? No se observa la vacuola. Y bueno, los esquizontes, ¿no? Que son esas células que empiezan a dividirse para generar, para multiplicarse principalmente, ¿no? Los gametocitos estas son las formas típicas de los gametocitos, ¿no? Forma de platanito, de media luna. Algunos causan mucho problema porque también vemos formas redondas, ¿no? Que son estadios no de la fase 5, sino son estadios que por algún motivo abandonaron la médula ósea o el vaso y invadieron el torrente sanguíneo sin completar su desarrollo, ¿no? Y para Plasmodium falciparum, todos estos estadios no se observan en la microscopía, ¿no? Los únicos que se logran ver son los que no están tachados, ¿no? Que son los trofozoitos jóvenes y los gametocitos, ¿no? Acá tengo algunas fotos, las voy a pasar rápido. Este es un esquizonte de Plasmodium falciparum, ¿no? Con un pigmento típico, ¿no? El pigmento también es muy importante porque nos va a ayudar a diagnosticar. A veces hay trofozoitos, gametocitos de Plasmodium falciparum que son redondos y nos hacen confundir con Plasmodium vivax, ¿no? El pigmento de Plasmodium falciparum es principalmente como granitos de arroz, algunos lo comparan con el Ajinomoto, ¿no? Y este es el anillo, ¿no? El trofozoito joven, si ustedes no sé si logran diferenciarlo, ahí se nota el núcleo y un citoplasma muy bien definido, ¿no? Es una de las características de Plasmodium falciparum, ¿no? Bueno, este es otro trofozoito joven. Acá hay una infección con una carga parasitaria muy alta y cuando no tienen entrenamiento no tienen ni idea de qué cosa es eso. Ya se dan cuenta de que son parásitos muy pequeños que uno lo puede confundir con el precipitado, ¿no? Cualquier cosita, polvo, polen, incluso algunas bacterias que pueden hacerlos confundir, ¿no? Eh, bueno, esta es otra de las características típicas de Plasmodium falciparum, en el cual se ve doble núcleo, ¿no? Y un citoplasma. Este es un extendido. Y Plasmodium vivax, sí. Como les había comentado, Plasmodium vivax, los trofozoitos jóvenes, medianos, presentan una gran cantidad de formas muy diferentes, con citoplasma fragmentado, el núcleo no está tan bien definido. En algunos casos, cuando la coloración no está bien hecha, se logran ver las granulaciones, ¿no? Que es el, las granulaciones que están ahí en el lado derecho. Los adultos ya, si se dan cuenta, empieza a compactarse el trofozoito mediano para generar el trofozoito adulto, el esquizonte, los esquizontes y los gametocitos, ¿no? Todos estos estadios, a diferencia de Plasmodium falciparum, para Plasmodium viva sí se pueden observar cuando uno hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que es muy importante que nos ayude, ¿no? Para hacer el diagnóstico, porque Vivax sí presenta todo. Tú, cuando ves más de 2, 3 estadios, ya sabes que ese paciente no tiene una infección por Plasmodium falciparum, más sí una infección por Plasmodium vivax, ¿no? Pero ahora, hay que ser muy cuidadosos porque no son las únicas especies que tenemos, bueno, que están en el mundo, no se olviden. Este de aquí es un trofozoito mediano de Plasmodium vivax, ¿no? En un extendido. Como se darán cuenta, no tiene una forma definida, ¿no? Uno ve eso y le causa muchas dudas, ¿no? ¿De qué cosa es eso? ¿No? Ahí podemos observar un gametocito, otro gametocito y por acá otro gametocito más, ¿no? Que son las formas infectantes. A diferencia de Plasmodium falciparum, en Plasmodium vivax los gametocitos siempre están presentes. En cambio, en Plasmodium falciparum, tienes que esperar que pasen 2, 3 siglos eritrocíticos para recién poder observar los esquizontes circulando, no, disculpen, los gametocitos circulando y se vuelva infectante, ¿no? Este de acá es otro parásito de Vivax, un trofozoito mediano, como le digo, es muy ameboide, deforme, su citoplasma, ¿no? La ver que ni siquiera el núcleo está bien definido, otro parásito más. Vamos a pasarlo rápido, van a tener tiempo para revisar cada uno de estos gráficos.
Acá hay una invasión de un eritrocito que ha sido deformado, ¿no? Que también es una de las características de Vivax, en el cual vemos dos parásitos ahí dentro de un solo eritrocito, ¿no? Bueno, más fotografías, ¿no? Dentro de otros, todas estas fotografías que están viendo son hechas ahí en nuestro laboratorio, ¿no? Acá tenemos un esquizonte, ¿no? Bueno, Plasmodium ovale es muy parecido a Plasmodium vivax, ¿no? También se pueden observar todos estos estadios y principalmente una de las características es que es mucho más grande. No es tan fragmentado como el Plasmodium vivax, es más grande, sí tiene cierto grado de fragmentación, pero no es tanto, ¿no? Y una de las características típicas, sí, de Plasmodium ovale es esta de acá, la que se ve en esta fotografía, en el cual el eritrocito tiene una forma ovalada y si logran ver en la parte superior es como si lo hubieran arañado al eritrocito, ¿no? A eso le llaman crenaciones, ¿no? Entonces es un eritrocito de forma ovalada y también sufre estas crenaciones en su membrana, ¿no? Acá hay otro más, también en la parte inferior se logra ver un poco, no tan bien ahí definido, pero este de aquí ya es un esquizonte, ¿no? Porque si logran ver tiene dos núcleos, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y esta es una infección ya más grande de Plasmodium ovale, ¿no? También de muestras tomadas acá en el Perú, principalmente de migrantes que vienen del África, ¿no? ¿No? Son pacientes que por uno u otro motivo se fueron al África, regresaron, o migrantes africanos que han llegado acá y llegan con su enfermedad, ¿no? Porque Plasmodium ovale también tiene la capacidad de estar en el hígado, no lo olvidemos. Entonces, pues, el paciente viene sano, viene sin ningún problema y pasado el tiempo ya tiene la enfermedad, ¿no? Acá se ven los diferentes estadios de Plasmodium ovale. Plasmodium malariae, ¿no? Una de las características típicas es que presenta pigmento desde que ya es un trofozoito joven, ¿no? Presenta mucho pigmento, cosa que no tienen las demás especies. Tiene un esquizonte en forma de roseta y en el extendido tiene la forma de banda, ¿no? Que no tienen los demás estadios. Aquí lo vamos a conocer. Este es un gametocito. Los gametocitos, como le digo, para las tres especies, Vivax, Ovale y malaria son relativamente parecidos, ¿no? Pero van a haber ciertas cosas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico adecuado. Por ejemplo, este de aquí es un trofozoito mediano de Plasmodium malariae, en el cual ustedes pueden ver, tiene una forma de banda, como que atraviesa el eritrocito de lado a lado. Y esa es una de las características típicas de esta especie. Miren, acá hay muchos parásitos más, ¿no? Pero esto de aquí, por ejemplo, nosotros no lo podemos ver en la gota gruesa. Tenemos que tenemos que ir al extendido para poder sacarnos la duda de este paciente, ¿no? De qué especie tiene. Y bueno, una vez que ya hemos logrado identificar al parásito, lo que tenemos que hacer es determinar qué carga parasitaria tiene, ¿no? Que es cuantificar, ver qué cantidad de parásitos tiene este paciente circulando en sangre, ¿no? Principalmente para ver qué cosa, evaluar la severidad de la infección malárica, ¿no? Ver qué tan agresivo es el parásito que ha invadido a este paciente, ¿no? Controlar la evolución parasitológica, o sea, a los pacientes que se les hace el diagnóstico, también se les hace un seguimiento, ¿no? Para Plasmodium vivax el día 7, para Plasmodium falciparum el día 3, 7 y 14, ¿no? En el cual ellos tienen que regresar al centro de salud y se les hace nuevamente el diagnóstico, bueno, o el seguimiento para ver cómo está evolucionando, ¿no? En estudios de evaluación de la eficacia del tratamiento, ¿no? También hay estudios en el cual uno busca ver si es que el esquema nacional, el tratamiento que se da acá en el país, sigue siendo eficaz, ¿no? O eficiente también. Y bueno, entonces, una de las maneras de ver eso es ver cómo se desenvuelve el parásito con las cantidades de drogas adecuadas en sangre, ¿no? En el programa de evaluación externa del desempeño, que nosotros como Laboratorio Supranacional somos, junto con nuestros compañeros de Honduras y somos laboratorios supranacionales y nos encargamos de evaluar no solamente a todo el país, sino a toda América en realidad, ¿no? Cursos de certificación de microscopistas o los External Competence Microscopic Assessment,
que buscan asegurar las competencias de los microscopistas a nivel nacional, y también hay los talleres que son para las cabezas del diagnóstico de malaria en toda América, ¿no? Este tipo de ejercicio se repite en todas las partes del mundo, ¿no? En todos los continentes, ¿no? Y acá para América nosotros somos referencia en ese sentido, ¿no? Hay métodos de contar, ¿no? Hay un método simple que es el diagnóstico en cruces, que en realidad casi ya ha sido eliminado del planeta, por así decirlo, ¿no? Casi ya nadie hace este diagnóstico, salvo nosotros, ¿no? Un mea culpa, ¿no? Porque ha sido acá en Perú la gente ha sido muy entrenada en este tipo de diagnóstico, pero no es tan bueno en comparación al método de parásitos por microlitro, en el cual uno puede saber exactamente cuántos parásitos tiene un paciente por microlitro de sangre, ¿no? Y con eso se le puede hacer el seguimiento al paciente y ver si está evolucionando para bien o para mal, ¿no? Estas son las fórmulas cómo se aplica este tipo de conteo, ¿no? Se cuenta el número de parásitos, se multiplica por un factor que es 6000, si se divide entre el número de leucocitos contados, ¿no? Todo esto en base a 200 leucocitos o a 500 leucocitos, dependiendo de la cantidad y la carga parasitaria, ¿no? Y bueno, esta es la forma adecuada de hacer el conteo, ¿no? Uno no puede ir de una manera desordenada, ¿no? Tiene que ir de una manera sistemática, haciendo el barrido a través de toda la gota gruesa, ¿no? Y para poder así hacer un buen recuento de la carga parasitaria, ¿no? ¿No? Y ahí está, por ejemplo, es un ejemplo cómo poco a poco van leyendo campo tras campo, ¿no? Hasta completar la cantidad necesaria, ¿no? Otra de las formas de diagnóstico muy importantes aquí en el mundo en general es el diagnóstico por prueba de diagnóstico rápido, ¿no? O pruebas inmunocromatográficas o Rapid Diagnostic Test, que es así como se conoce en todo el mundo, ¿no? Pero para esto también tenemos algo que tener en consideración. ¿Qué prueba rápida vamos a usar? ¿No? Se usan muchas en todo el mundo, ¿no? Pero ¿cuál es la más adecuada para nuestro país? ¿Quiénes lo van a usar? ¿No? Entonces, nosotros tenemos nuestra norma técnica para el manejo de la malaria, en el cual te dice que la prueba de diagnóstico rápido tiene que darse en lugares en que están alejados a más de 1 hora de un punto diagnóstico, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo saber qué cosa se va a adquirir acá en el país? Porque todo esto lo hacemos a través del Ministerio de Salud, ¿no? Una de las formas que nos dan de respaldar la decisión de qué vamos a comprar son estas evaluaciones, ¿no? Los Malaria Rapid Diagnostic Test Performance, ¿no? O la evaluación del desempeño de estas pruebas de diagnóstico rápido que lo desarrolla el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, FINE, y la Organización Mundial de la Salud, en el cual los fabricantes de estas pruebas de diagnóstico rápido de manera voluntaria se someten a esta evaluación para poder así ver cuáles son los más adecuados y para cada una de las regiones, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, principalmente nosotros tenemos un problema y un problema muy grande, que por ejemplo, Plasmodium falciparum genera una proteína que se llama HRP2 y esa proteína es la proteína blanco para el diagnóstico de estas pruebas de diagnóstico rápido. Pero como nosotros al tener una delección de una parte de esta proteína, las pruebas de diagnóstico rápido más importantes en el mundo no son buenas para nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en las otras proteínas blancos principalmente, ¿no? Como la PLDH, que es la proteína lactato deshidrogenasa, ¿no? O la aldolasa, que bueno, ya esa ya no es tan buena candidata, pero es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver también a dónde vamos a mandar estas pruebas de diagnóstico rápido, qué temperatura tienen, ¿no? Por ejemplo, los almacenes de la región Loreto superan los 40 grados sin ningún problema, ¿no? La humedad que tenemos, ¿no? Qué tan fácil es manejar estas pruebas de diagnóstico y qué especies circulan, ¿no? Principalmente, ¿no? Acá en el país, principalmente Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, ¿no? Esta es una cartilla que se desarrolló también con el apoyo de nuestros compañeros de la Dirección Regional de Salud de Loreto, ¿no?
que fue elaborada principalmente para los agentes comunitarios, que son nuestra arma más importante en la lucha contra la malaria acá en el país, ¿no? Entonces, para darle el paso a paso de cómo tomar la muestra y hacer el diagnóstico, ¿no? Y estos son los sachets y la prueba que se utiliza acá en el país, ¿no? Este de aquí es el SD Bioline AGPF-PFPB, ¿no? Que es el recomendado para nuestra región. Y acá se ve cómo se hace la lectura principalmente y el diagnóstico de cada uno de estas pruebas de diagnóstico rápido a través de este cassette, ¿no? En el cual puedes determinar si es que tenemos una infección, una monoinfección por Plasmodium vivax, una monoinfección por Plasmodium falciparum o una infección mixta que también se da, ¿no? Esa es la forma de interpretar, ¿no? Eh, ¿Cuáles las aplicaciones principales de esta prueba de diagnóstico rápido? Es principalmente eso, un diagnóstico rápido, ¿no? Temprano y un oportuno tratamiento, ¿no? Llegar lo antes posible al paciente para poderle dar el tratamiento y cortar esta cadena de transmisión, ¿no? Mejorar la exactitud de diagnóstico en zonas inaccesibles, sí. Tenemos regiones y lugares en la cual nadie quiere ir a trabajar, ¿no? Y el único que acepta ir a trabajar es alguien que recién está saliendo de su instituto, de su universidad y que no tiene mayor expertise, ¿no? Entonces, para eso también las pruebas de diagnóstico rápido son de mucha ayuda, ¿no? Investigaciones rápidas para brotes, por ejemplo, búsquedas activas de caso, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de búsquedas, ¿no? La activa y la pasiva. La activa es cuando el personal de salud sale en busca de los casos y la pasiva es cuando uno que está trabajando en su puesto de diagnóstico, que es su centro de trabajo, espera que los pacientes vengan, ¿no? Diagnóstico fuera de hora del trabajo también es muy importante, ¿no? Porque obviamente tenemos cierto horario de trabajo, pero si alguien se siente mal después, los agentes comunitarios nos pueden ayudar en hacer el diagnóstico, incluso ellos también tienen el tratamiento, ¿no? Nos pueden ayudar mucho en esto. Y en hospitales y consultorios de zonas de baja transmisión, eso también es importante, porque como les decía, si tienes una zona que no es endémica de malaria, que tiene muy baja transmisión, el personal pierde esas capacidades de poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, en esos casos, las pruebas de diagnóstico rápido deberían estar en esos lugares, ¿no? ¿Dónde utilizarlas? En zonas de difícil acceso y zonas, bueno, lo que dice la norma, zonas alejadas a más de una hora de un punto de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico molecular, bueno, es un diagnóstico eh, que se usa a través de ácidos nucleicos, ¿no? Y la toma de muestra principalmente nos apoyamos en este tipo de papel filtro, ¿no? En el cual nosotros podemos impregnar la sangre en papel filtro y hacer un diagnóstico molecular, ¿no? Ahora, obviamente esto lo hacen solamente centros especializados, ¿no? No es para el público en general, porque tener la infraestructura, las capacidades, los insumos para hacer este tipo de técnicas, solamente hay laboratorios claves en el país, ¿no? No hay mucho, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esto es parte de los equipamientos que se necesitan. También se pueden hacer análisis genéticos para saber si es que esas muestras vienen de un país o de una zona en especial o no, para evaluar la resistencia, etc. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos a esta norma técnica de salud para la atención de la malaria y malaria grave en el Perú, ¿no? Que es, por así decirlo, la Biblia para acá, para la región, ¿no? Para el tratamiento y diagnóstico, ¿no? Los tratamientos tenemos que tenerlo bien en cuenta, son gratuitos, ¿no? En todo y garantizado en todos los servicios de salud público del Estado, ¿no? Y además debe ser supervisado por un personal de salud, ¿no? A través de una tarjeta de control, hacerle un seguimiento, ¿no? Y bueno, el tratamiento, hay dos tipos de malaria, la malaria no complicada y la malaria complicada. Para la malaria no complicada, sí, el personal de salud puede hacer la atención primaria, ¿no? Y el tratamiento para Plasmodium vivax se basa principalmente en primaquina y cloroquina, ¿no? Ya están las dosis, ¿no? De cloroquina, que son 10 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿no? Que se dan los 3 primeros días. Y primaquina, sí, que dura 7 días, ¿no?
La primaquina es una droga que nos va a ayudar a eliminar principalmente esos estadios durmientes. Si un paciente toma su tratamiento y para el tercer día se siente bien y deja de tomar la primaquina, creyendo que la va a guardar para la próxima vez que tenga malaria, bueno, pues ese paciente tiene mucha razón porque le va a volver a dar malaria. ¿Por qué? Porque la cantidad de drogas que tuvo en sangre no llegó a matar los sinusoídos, ¿no? Entonces, otra vez ese paciente de acá a un tiempo, de repente 2, 3 meses o hasta un año, va a volver a tener malaria, ¿no? Y es la misma que tuvo en ese primer episodio que no se curó bien, ¿no? Para niños, bueno, el dosaje es el mismo, solamente que obviamente hay que ver el peso que tiene cada uno de los pacientes. Este es un esquema en base a 60 kilos, ¿no? Pero como le digo, es muy importante que uno que mida el peso del paciente y calcule la cantidad de medicamento que le va a brindar, ¿no? Este es el tratamiento para gestantes. El tratamiento de gestantes se les prohíbe que tomen primaquina, ¿no? Eh, y también, ¿cómo se llama? Esto debe ser tratado ya en un hospital, ¿no? Los primeros niveles de atención no deben tratar a niños menores y tampoco a gestantes, ¿no? Son pacientes de alto riesgo. No, para Plasmodium falciparum el tratamiento es principalmente se basa en la terapia combinada, que es a través de artesunato, mefloquina y primaquina, ¿no? La terapia combinada ha tenido mucha acogida y es muy importante en todo el mundo porque se basa en la combinación de dos fármacos, uno a base de artemisininas, ¿no? Y que es de vida corta, pero muy agresivo contra el parásito, y otro que es el mefloquina, que va a durar mucho tiempo circulando en sangre, ¿no? Con eso te aseguras de eliminar toda la cantidad de parásitos y si hay posibles resistencias, con el tiempo que dura o el tiempo de vida de este segundo medicamento, que es la mefloquina, lo eliminas, ¿no? Y bueno, y primaquina que principalmente nos ayuda a eliminar los gametocitos y cortar la transmisión. Es por eso que el día uno se le dan los tres medicamentos, artesunato, mefloquina y primaquina, ¿no? Ahí están las dosis necesarias para tanto adultos como para niños, ¿no? Y también pues, se recomienda no darle a niños menores de 6 meses y a mujeres embarazadas no se les da la primaquina, ¿no? Esta es la tabla que también está en esta norma técnica para decirte qué días darle y qué cantidad, ¿no? Para cada uno de estos. Obviamente, niños menores de 6 meses, mujeres gestantes y adultos mayores deben ser tratados por un médico especialista en un hospital principalmente. Plasmodium malariae, eh, Plasmodium malariae, este es el esquema en el que se usa ya en nuestro país, principalmente y no se reportan casos de Plasmodium malariae, ¿no? Salvo uno que otro que a veces por error de digitación aparecen ahí en el reporte epidemiológico, pero no se están encontrando casos de Plasmodium malariae. Parece que ha sido desplazado, ¿no? Con el ingreso de Plasmodium falciparum. Eh, bueno, esto es un poco de nuestro laboratorio y parte de nuestras funciones. Eh, Obviamente es el diagnóstico especializado, ¿no? La transferencia tecnológica, ¿no? Nosotros nos encargamos de capacitar a toda la red nacional e internacional en América también, por lo mismo que somos un laboratorio supranacional, de hacer el control de calidad de estos diagnósticos, tanto el directo como el indirecto, entrenamientos, capacitaciones, realizar vigilancia basadas en el laboratorio, realizar diferentes investigaciones, supervisiones de las transferencias tecnológicas, asistencias técnicas, por ejemplo, para el MINSA, ¿no? Para ver qué insumos se van a comprar a nivel nacional, qué pruebas de diagnóstico rápido son las importantes para nosotros, qué medidas tomar en diferentes brotes, etc., etc., ¿no? Nosotros nos consultan mucho para actuar en diferentes situaciones, ¿no? Planificaciones, ¿no? De las compras nacionales, ¿no? La certificación de la red nacional y bueno, a través del External Competence Microscopy Assessment, ¿no? Y en esta fotografía pueden ver algunos de los talleres que hacemos, ¿no? Tanto en mantenimiento de microscopio, también hemos estado por ahí,
en los talleres internacionales para certificar a la red internacional, a la red de toda América, junto con nuestros pares de Honduras, ¿no? Y nuestros compañeros del INDRE. Capacitaciones aquí a la red nacional, a los agentes comunitarios, ¿no? De comunidades indígenas, ¿no? Justo ahorita ahí en esa foto veo que es una foto de agentes comunitarios, la segunda de la parte de abajo, de Galilea, ¿no? Donde tenemos ahorita un problema grande con malaria falciparum, donde se ha dado un brote, seguramente por un solo paciente que ingresó a esa zona con Plasmodium falciparum y se empezó a esparcir de esta enfermedad, ¿no? Bueno, ahorita tenemos gente por allá trabajando, en este momento hay una búsqueda activa muy grande en las riberas del río Santiago, ¿no? Estos son parte de los talleres de certificación en los cuales también a veces tenemos que participar como alumnos, ¿no? Para ver que realmente tengamos también nosotros la competencia en el diagnóstico de malaria, ¿no? Y bueno, cabe decir que los microscopistas del Laboratorio Nacional o Supranacional de Malaria que asistieron, todos obtuvieron el nivel 1, ¿no? Que es el nivel más alto en esta certificación, ¿no? Y como les decía, también somos parte y tomamos decisiones a nivel de toda América, principalmente para ver estos talleres de certificación, asegurar el diagnóstico en toda la región, estos talleres, estos programas de evaluación externa que también nosotros evaluamos estamos a cargo de todo Sudamérica, ¿no? Y bueno, acá está Perú y Honduras, que somos los dos supranacionales que nos encargamos de evaluar tanto nosotros a Sudamérica como ellos Centroamérica y el Caribe, ¿no? Bueno, esto es todo. De malaria hay mucho realmente que hablar, es lo más básico que pude explicarles para el nivel básico. Y no sé si tienen algunas consultas. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones al biólogo Carlos Bartra More, especialista en biología molecular, jefe del Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria del Instituto Nacional de Salud, INS del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes que nos han enviado las preguntas. Recordarles que esta telecapacitación será colgada en el canal de Telesalud Minsa en YouTube, donde podrán visualizarla nuevamente. Nos han preguntado, ¿mucho depende de la buena preparación de los insumos para la coloración? Sí, sí, es la verdad y es por eso que me tomé el tiempo de ponerles la receta, por así decirlo, de, de qué colorante, de qué cantidades y qué insumos necesitan, ¿no? En el mercado ya tenemos colorantes que vienen preparados, ¿no? Pero realmente son de muy mala calidad, no cumplen con lo que se necesita, no cumplen las funciones que debería tener este colorante, ¿no? Que es deshemoglobinizar y colorear bien, ¿no? La muestra, ¿no? Importantísimo, nos preguntan también, ¿cómo es la evolución del índice parasitario luego de instaurado el tratamiento? ¿En cuánto tiempo máximo se debe negativizar la gota gruesa? Bueno, eso se le llama tiempo de aclaramiento en realidad, ¿no? Un paciente que empieza a tomar el tratamiento ya para el tercer día debería ser negativo, ¿no? Y de ahí permanecer negativo hasta todo el largo del seguimiento parasitológico. Si es que no fuera así y se tendría que evaluar precisamente si es que tienen algún tipo de resistencia, ¿no? Importantísimo, nos han preguntado también por qué las formas maduras de falciparum no se observan en sangre periférica. Ujú. Gracias. La causa principal es de esas formas maduras liberan ciertas proteínas en la membrana del eritrocito. Y entonces esto hace que los eritrocitos se queden adheridos, ¿no? A los vasos sanguíneos, ¿no? Y esa es una de las principales causas también que causa la anemia, disculpen, la malaria severa en este tipo de infección, porque se imaginan que también tenemos vasos sanguíneos en el cerebro, obviamente, y se aglomeran, se hacen un cúmulo de parásitos en estas zonas y generan problemas muy graves realmente. Importantísimo, nos han preguntado, ¿el alcohol metílico sin cetonas o metanol está permitido la compra en las unidades ejecutoras o necesitan algún permiso legal para su compra? Bueno, en general sí necesitan un permiso legal, es un producto controlado, pero no es difícil hacer el trámite o registrarse para que puedan adquirir estos insumos en las regiones, ¿no? Eh, Ahí en la presentación, si está mi correo, yo les puedo brindar la información si es que necesitan, me escriben y yo se los mando.
¿no? Importantísimo. Bien, nos han preguntado entonces cómo sería el seguimiento luego del tratamiento del paciente. Bueno, el seguimiento varía dependiendo de la especie, de la especie, ¿no? Para Plasmodium vivax es principalmente solamente el día 7. En cambio, para Plasmodium falciparum son los días 3, 7 y 14, ¿no? Importante. Y nos han preguntado si tienen problemas con el diagnóstico en zonas no endémicas a veces o vienen pacientes extranjeros, ¿cómo podrían hacer? Bueno, el problema, obviamente, de los migrantes es que se mueven por todo el país y muchos de esos casos que son zonas no endémicas, ¿no? En ese caso, pueden remitir la muestra al Instituto Nacional de Salud si es que tienen algún problema, alguna duda, y nosotros les damos el diagnóstico en el mismo día que llega la muestra, ¿no? ¿No? Y eso se cuelga a través del sistema NEPLAB, que es el sistema que usa el Instituto Nacional de Salud para brindar sus diagnósticos, ¿no? Excelente. Con respecto a la pregunta anterior, nos han preguntado sobre los permisos legales de quién depende realizar esta gestión. Obviamente del área que hace las compras en su dirección, ¿no? Su dirección regional, el que hace las compras tiene que solicitar los permisos necesarios, ¿no? No es imposible, sí se puede hacer, es cuestión de regularizar porque es un producto controlado y ya se imaginarán que no es tan fácil llevarlos de zonas a zonas, ¿no? Importantísimo. Dice, ¿cuál es la situación actual de malaria en el país? Bueno, la situación de la malaria es muy alentadora realmente. Nosotros hemos empezado un plan, ya tiene 3 años, si no me equivoco, un plan llamado Plan Malaria Cero, que busca eliminar, ¿no?, la malaria en el país, ¿no? La cantidad de casos, bueno, los puse ahí, pero me olvidé de mencionarlo, han reducido mucho, mucho en el país realmente. Hemos bajado la malaria en este último año en un 45%, que es bastante, ¿no? Obviamente se asocia a muchos factores, ¿no? A la cantidad de dinero que hay principalmente en este momento, en este plan Malaria Cero y el poder de ejecutar las acciones, cambios climáticos, que los agentes comunitarios tienen pruebas de diagnóstico rápido y pueden hacer el diagnóstico in situ en la comunidad, ¿no? Es muy importante. O sea, ese paciente ya no tiene que sentirse mal, a morir, sentirse desastroso para recién acercarse a un puesto de salud, porque ya se imaginarán las distancias. Pero si tienen a un agente comunitario que es de su propia comunidad, ahí a su costado no cuesta nada, ¿no? Es más fácil llegar y tienen ellos tratamiento y lo pueden brindar sin ningún problema, ¿no? Importantísimo. Y una de las últimas preguntas nos dice, ¿cada cuánto tiempo el INS capacita al personal de salud donde hay más casos de malaria? Bueno, las capacitaciones sí son constantes, donde, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de problemas de malaria, que es en Loreto, por ejemplo, que tenemos prácticamente el 95% de los casos de malaria. Prácticamente hacemos talleres anuales, ¿no? Y en zonas endémicas con no con tantos casos como Loreto, también se hace una vez o cada vez o 2 veces al año. No, no, una vez cada 2 años, disculpe. Excelente, muchísimas gracias. El biólogo Carlos Bartra More, especialista en biología molecular del Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria del Instituto Nacional de Salud. ¿Algunas recomendaciones finales, principalmente dirigidas al primer nivel de atención? Bueno, en realidad es hacerles notar, señores del primer nivel de atención, que ustedes son el arma más importante del, de esta lucha contra la malaria. Si ustedes hacen bien su trabajo, se comprometen con él, esta lucha contra la malaria va a ser muy, muy fácil realmente, ¿no? Si tienen algún problema con los diagnósticos, siempre tienen nosotros trabajamos en una red de salud, ¿no? Los laboratorios locales dependen de un laboratorio intermedio que es quien los supervisa, los capacita. Si tienen problemas con ese laboratorio intermedio, tienen a los laboratorios regionales, que casi todos los laboratorios regionales del país están bien capacitados en ese tipo de diagnóstico. Y si aún así tienen más problemas, ya pueden llegar con nosotros y los podemos ayudar sin ningún problema, ¿no? Pueden hacer llegar también sus solicitudes al instituto, ¿no? Haciéndonos saber esta necesidad de capacitación, de insumos, etc. ¿Mm? Muchísimas gracias y felicitaciones. Biólogo Carlos Bartra, lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias.
Y a todos los participantes, los invitamos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. A las 10 continuamos con el tema desprendimiento de retina a cargo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. También a las 10, enfermedad varicosa de miembros inferiores a cargo del Hospital Hipólito Unano del Ministerio de Salud. A las 12 del mediodía, emergencias pirotécnicas a cargo del Instituto Nacional de Oftalmología y del Ministerio de Salud. Y a la 1 de la tarde, intervención de la trabajadora social en un instituto nivel 3 a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Hasta luego.